Listo. Buen día. ¿Quién recuerda lo que vimos la semana anterior en filosofía? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Hablamos de quién? Al menos el nombre del filósofo o lo que llegamos a mencionar en términos generales. Vimos sobre Sócrates, creo que era. Sócrates, Aristóteles. Es que era así, terminaba en E. Aristóteles, listo. Hablamos de Sócrates, Platón y Aristóteles. Con ustedes vimos el video sobre Epicuro, ¿cierto? Sí, Sí, señor, sí, señor. ok, listo. Entonces, eh, habíamos hecho para que nosotros tengamos una ubicación ya muy concreta, muy específica de la historia de esa filosofía griega, ¿no? Entonces, filosofía griega, para ir sintetizando, entonces está la etapa presocrática, que ya pues ustedes saben qué es, no voy a ahondar más en esto, simplemente pues los filósofos anteriores a Sócrates. Luego viene esta filosofía clásica, ¿sí? Que es donde aparecen allí los amigos Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿sí? Y la tercera etapa, que sería entonces la filosofía helenística. Entonces, en esta filosofía helenística tenemos lo que son unas filosofías de tipo moral. Entonces, ¿en qué radican estas filosofías, muchachos? Vamos a contextualizar un poco. En los tiempos de Sócrates, Platón y Aristóteles, digamos que lo que es la polis que sería entonces la misma ciudad de Atenas, en el caso concreto de ellos, eh, revestía una importancia sobre el individuo. Es decir, era más importante la ciudad, era más importante pues esa experiencia comunitaria, esa experiencia política, si se quiere, que de pronto la experiencia individual. Eh, digamos que todo en la vida es como un proceso, ¿no? Y digamos que la gran polis, la gran Atenas, que se consolida con unas escuelas filosóficas muy importantes, por ejemplo la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, ¿sí? Son como esos baluartes intelectuales de esta Atenas que es bastante prolija en términos de academia, en términos de arte, de cultura física, etcétera, etcétera, de todo el conocimiento. Estas academias, bueno, la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, van a perdurar hasta los tiempos en que empieza el cristianismo a tomar forma, porque pues obviamente cuando ya venga la Iglesia Católica con toda su fuerza, va a denominar estos institutos como lugares de paganismo, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso lo vamos a ver después. Es para que ustedes tengan ese referente de la grandeza de Atenas. Ahora, Aristóteles, por ejemplo, en la política, nos habla de que el ser humano, ¿sí? El ser humano como tal, es un animal político. Y animal político quiere decir que es un ser mmm, que
cuyas decisiones toma influyen en los demás. Decisiones que no son solamente para sí mismo, sino que terminan afectando a otros. Nos habla de esa dimensión comunitaria, ¿no? Comunitaria, social. Eso nos hace a nosotros seres políticos, ¿sí? Ahora, digamos que en ese orden de ideas empiezan a darse unas transformaciones en esa visión de la polis, porque cuando ya digamos que todo ese esplendor de la polis empieza como a decrecer, empieza paulatinamente como a bajar digamos como la llama, ¿no? Hagan de cuenta cuando está la vela encendida y empieza la velita la luz empieza a ser cada vez más tenue, más pequeñita, algo así como que le pasa a Atenas, ¿no? Empieza a disminuir esa luz, hay constantes invasiones, guerras con pueblos vecinos, los persas, incluso más adelante pues van a tener todo este encuentro con la cultura romana, ¿sí? Y allí se va a empezar a configurar otra forma de pensamiento. Ya digamos que se empieza a entender que la polis, con toda su grandeza y magnificencia, eh, aunque tú más la ames, aunque tú más la quieras, de todas maneras tú eres ciudadano del mundo. ¿Y ser ciudadano del mundo qué significa? No, pues que eh, a donde yo vaya, digamos que esa fuente de, digamos, de conocimiento, quien realmente pasa a ser importante a la hora de vivir la vida es el individuo, la persona, ¿sí? El ser humano concreto. Ya digamos que no es tanto que la ciudad esté por encima, sino que realmente hay la necesidad de orientar la mirada hacia ese ser humano concreto, hacia ese ser humano específico. ¿Sí? Esto se da allí, digamos, en ese desarrollo del pensamiento filosófico de Grecia, de la Grecia antigua, y de ahí es donde devienen pues las escuelas que quizás ya empezamos a mirar en la clase anterior. Entonces vimos, por ejemplo, al señor Epicuro, ¿sí? Y la doctrina del epicureísmo. ¿Quién recuerda el tema principal de Epicuro? O sea, una palabra clave, solo una palabra. ¿Sí? Una palabra clave para poder entender, para poder recapitular un poco el epicureísmo. Laura. Placer. Muy bien, Laura. ¿Sí? Sí, señora. El placer. Pero ojo porque no es un placer desmedido, no es un placer que digamos nosotros como que nos desbocamos, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por todos nuestros instintos, por toda nuestra lujuria, nuestra gula. No, no se trata solamente de eso. Se trata de un placer de que realmente encamine al bienestar. ¿Sí? Ese sería el placer. Y si yo me dejo llevar solamente, le doy rienda suelta a mis instintos ciegos, eh, y entonces comienzo a beber, por ejemplo, comienzo a comer de forma desmedida, pues obviamente que este tipo de acción me va a traer unas consecuencias de salud un poco nefastas para mi sistema digestivo, en fin, para mi salud en general. Entonces no va a traer bienestar. O sea que lo que habría que evitar aquí, ¿qué sería? El exceso, pero también hay que evitar el defecto. En el fondo, fíjense que es el justo medio de Aristóteles, si nosotros lo analizamos, que Aristóteles hablaba precisamente de que la virtud estaba en el centro de las cosas. Una persona virtuosa es una persona equilibrada,
es una persona que tiene dominio de sí misma, es una persona que gestiona emociones, es una persona que tiene claridad, que es prudente, es una persona que es sabia, ¿sí? Eso sería entonces el equilibrio. Entonces, digamos que hay un equilibrio en la vida en cada una de nuestras dimensiones. Por ejemplo, la amistad, ¿sí? Hablemos un poquito de la amistad. ¿Qué es la amistad para ustedes? Me gustaría que me compartieran. ¿Qué es la amistad? ¿Ninguno? ¿Ustedes sí me están escuchando, chicos? Profe, ¿podría repetir, por favor? Lo que pasa es que se está como yendo un Sí, poquito profe. la señal. Ay, qué pena. No, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué es la amistad para Para ustedes? mí la amistad, yo, Pues, profe, Listo, Daniela. Dale, Daniela. pues para mí la amistad es el compartir con personas ajenas a mi familia y ayudarles en lo que más se pueda sin llegar a hacerles daño. Listo, tú das una palabra allí. Voy a anotarla. Hablas de colaboración, pongamos servicio. Sebastián. pues para mí la amistad, como digamos, esa confianza que se tiene con otras personas, como dijo Daniela, que no son de la familia de uno. Confianza. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Dice Diana, pues la amistad sería ese sentido de fraternidad. Claro, servicio, confianza, fraternidad. Sí, muy bien. ¿Algo más? Bueno, ¿por qué les pregunto yo acerca de la amistad? Porque primero, Epicuro, ¿sí? Que es el filósofo que habla de este tema del placer, mm, él tiene, digamos, hay un lugar, digamos, algo así como la academia, como el liceo de Platón y de Aristóteles, pero él funda algo que se llama el jardín, ¿no? Y se habla de la filosofía del jardín. El jardín es un lugar, ¿sí? Físico, ¿sí? Donde evidentemente allá en Atenas habían unos jardines, eh, más o menos a la edad de los 35 años, ese lugar lo monta ahí Epicuro, y él convive con unos amigos, y se puede, o sea, en este lugar, algo que era inusual, que por la cultura de su tiempo no era posible. Allí podían ir las mujeres y podían ir los esclavos. Eso es algo completamente revolucionario para la época. Digamos que ellos podían ir allá y podían formarse, podrían adquirir nuevos conocimientos, digamos conocimientos que estaban restringidos a los varones. Entonces las niñas dirán, uy, era una sociedad machista, bueno, pues ese calificativo ya pues lo dejo ahí en el aire, ¿sí? Podría ser, ¿no? Pero digamos que, o sea, eso marca un hito, ¿no? Marca una gran diferencia con relación a lo que se estaba dando. Y entonces es un escenario en donde Epicuro convive con varios amigos y se experimenta lo que es realmente la amistad, poder vivir con amigos, ¿sí? Hoy en día los muchachos, ¿qué hacen? Cuando se van, por ejemplo, a estudiar a otra ciudad, se van a otro país, alquilan unos cuartos, conviven en apartaestudios, etcétera, etcétera. Pero la experiencia allí es una experiencia, digamos, de ese encuentro fraterno, como muy bien lo escribe por acá Diana, ¿sí? Se quiere vivir en ese sentido de fraternidad para aprender a darle equilibrio, ojo a esto, para aprender a darle equilibrio
a nuestras relaciones interpersonales, a las relaciones de amistad. ¿Mm? A veces nosotros pensamos que un amigo es aquel que, la típica definición, ¿no? Está ahí en las buenas y está en las malas. Y uno podría decir, claro, o sea, el amigo no solamente es cuando tengo plata, o el amigo no solamente es cuando estoy bien, ¿no? El amigo también tiene que estar en esos momentos de dificultad, en esos momentos de adversidad, ¿sí? Allí tiene que haber amistad, porque si no está ahí, entonces la amistad no sería amistad, por lo tanto sería una relación más de conveniencia. Entonces, convivir, ojo porque esto es clave, convivir, ¿qué significa? Significa que yo hago parte de tu vida en momentos agradables y en momentos no tan agradables. Entonces allí es donde realmente se puede experimentar o se puede aprender la amistad. Eh, Jesús, sin el ánimo de meter aquí religión, obviamente, es un ejemplo que voy a poner. Jesús decía que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y pues, ¿quiénes eran los amigos de Jesús? Los amigos de Jesús eran pues los apóstoles, Pedro, Juan, Marcos, Lucas, ¿sí? Felipe, Mateo, en fin, ¿sí? Esos eran los amigos de Jesús. Y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, decía Jesús. ¿Mm? Entonces, vamos encontrando acá, en ese sentido de la amistad, esa capacidad que tenemos del convivir y del compartir, del llegar realmente a experimentar digamos, una convivencia consciente. Ojo porque, digamos que culturalmente, nosotros pensamos que vivir con alguien o es de la familia o es la pareja. ¿Mm? Pero la convivencia con los amigos es algo que, digamos, pasa un poco el límite de lo que culturalmente a nosotros nos han enseñado, porque pasa a ser algo así como un pacto de convivencia en donde nosotros podamos entender nuestros malos genios, entender nuestros hábitos, que al uno le gusta poner música alta, que al otro le gusta más el silencio. Bueno, todo esto como que comienza a poner a prueba la amistad o cualquier tipo de convivencia, pero específicamente en la amistad es mucho más exigente en el sentido en que no tienes un compromiso familiar, no es tu pareja, sentimentalmente hablando, pero entonces sí se requiere allí que haya como una escuela permanente de emociones, una escuela permanente de tolerancia, de aceptación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en ese sentido es toda una escuela, ¿no? Es un aprendizaje. Eso desde la convivencia. Ahora, ¿esto en qué me forma a mí? ¿Sí? Ya mirándonos hacia adentro. Esto me forma en la capacidad que yo pueda tener para darme cuenta de mis características personales, de mis carencias y también de mis fortalezas, porque es, digamos, allí en el convivir donde realmente yo puedo reconocer ello. A veces si yo me voy como un ermitaño, vivo completamente solo, no comparto con nadie, porque pues esa experiencia también la han de tener muchas personas y es completamente válida. ¿Mm? Eh, digamos, en ese vivir solo o en ese estar solo, digamos que allí hay mucho tiempo libre para la reflexión, para pensar sobre lo que tú quieras, pero realmente cuando se concretan esas ideas, esos pensamientos sobre mí mismo, es cuando me enfrento a la realidad, al mundo, a los otros, ¿sí? Y por eso es que los otros son tan importantes en la vida, o si no, pues el creador le hubiera dado un planeta a cada uno y nos hubiera puesto como islas. No, nosotros
nos necesitamos mutuamente. Lo que pasa es que en esa convivencia es muy importante que cada uno se conozca más. Entonces, este tipo de filosofías helenísticas lo que nos va a permitir es interiorizar un poco. Algunos hablan de filosofías morales, ¿sí? Algunos historiadores. Algunos lo pueden llamar también filosofías del alma, ¿sí? Pero es para básicamente aludir a aquel consejo socrático, conócete a ti mismo. ¿Cuál era la gran divisa de Sócrates? Conócete a ti mismo y conocerás el universo entero y a sus dioses, decía. Bueno, en realidad era una cita que hacía Sócrates del famoso templo de Delfos, ¿sí? En el templo de Delfos estaba esa inscripción: conócete a ti mismo, conocerás el universo entero y a sus dioses, ¿sí? Entonces ese conocimiento de sí mismo se refleja digamos, en mi actuación con los demás, en mi experiencia con los demás, en mi compartir. Bien, Epicuro entonces nos daba como esta lección de convivencia, rompía estos paradigmas, digamos, frente al tema de las mujeres, los esclavos, etcétera, lo que ya les decía. Y dentro de su doctrina filosófica, pues aparece entonces el placer, o sea, una vida buena. ¿Por qué es importante esa vida buena? Porque no hay certeza de otra vida, solamente tenemos esta y hay que vivirla bien y hay que disfrutarla. Pero cuando hablamos de disfrutar, no es la locura, no es la desmesura, no es el desorden, no. Es una experiencia de vida que realmente nos haga sentir muy bien con nosotros mismos. Y eso tiene un nombre. Voy a ponerles una palabrita acá. La famosa ataraxia, ¿sí? La ataraxia, que vendría a ser como esa tranquilidad, como esa paz interna que podemos llegar a experimentar cuando sabemos que estamos haciendo las cosas bien en la vida, cuando no le debemos nada a nadie, no le debemos ni dinero, no estamos con deudas emocionales con nadie. Por ejemplo, una deuda emocional es, por ejemplo, que uno esté peleando con la mamá, ¿sí? Y resulta que esas deudas emocionales hay que empezar a ajustarlas, ¿sí? Eso, uno no puede quedarse con eso, con rencores, con resentimientos. No, son cosas que hay que trabajar permanentemente, ¿sí? Que estoy peleando con mi hermano, que estoy peleando con el papá, que estoy peleando con un tío, con un primo, con una prima. Todas esas son deudas emocionales, ¿sí? Y esa tranquilidad del alma, entonces, como que nos ayuda realmente a sentirnos mejor, ¿sí? Esa es la finalidad de la ataraxia, ¿sí? ¿Quién de ustedes no prefiere vivir una vida tranquila a una vida llena de dolores de cabeza? Una vida llena de dolores de cabeza, pues realmente lo que nos hace es sentirnos plenos, ¿no? Es mejor uno tener una conciencia tranquila que miles de dinero en una cuenta bancaria. Por aquí veo que Laura ha puesto algo, dice, y la aponía. La aponía es algo así como la ausencia del dolor, ¿sí? Digamos, procurar que esta vida no me sea tan pesada, Laura, y para todos, ¿sí? Ataraxia vendría a ser tranquilidad. La aponía es, digamos, esa capacidad que yo tengo
de que las cosas como que no me duelan tanto, las cosas como que no me las tome como tan a pecho. ¿Mm? A veces nos tomamos todo personal, estamos muy sensibles y decimos que todo nos duele y nos quejamos muchísimo. Eso nos pasa cuando en las relaciones interpersonales. El día, el día que nosotros nos despertamos de mal genio, el día que nosotros de pronto no tenemos como mucha disposición física y emocional para interactuar con el mundo, días en que estamos como frágiles, en que nos sentimos de pronto con cierto grado de depresión, algo nos preocupa, algo nos tiene tristes. Eh, digamos que esos son estados emocionales transitorios. Lo que realmente nos aconsejaría Epicuro y nos aconsejarían en general estos filósofos que vamos a estar viendo son, digamos, cuidar el alma, ¿sí? Y cuidar el alma significa no aferrarnos a ese estado emocional. Hay que experimentarlo, hay que vivir la emoción. Si tengo tristeza, pues tengo tristeza, no puedo ponerle carita feliz a todo porque sí, pero no me puedo quedar ahí. Yo tengo derecho a estar triste, tengo derecho a estar preocupado, pero no puedo, toda mi energía no la puedo depositar en esto. Porque en el momento en que yo deposito esa energía en ese tipo de emociones, lo que comienzo a traer es eso mismo. Si yo me la paso con miedo, si me la paso en la envidia, por ejemplo, entonces va a pasar que quizás exteriormente eso es lo que comience a traer situaciones de miedo, situaciones de envidia, situaciones tensas para la vida. Nosotros emanamos una energía y esa energía pues los demás la captan y se dan cuenta de, bueno, de lo que somos, de lo que tenemos. Y eso en realidad, aunque no puede ser tan tangible, aunque no la podamos ver, eso sí lo podemos sentir. Dice Laura, profe, ¿usted cree en el karma? No, sinceramente no es cuestión de creer, la verdad. Es una cuestión que es evidente. Porque es que la palabra karma, y perdónenme que me desvío un poquito, a veces yo prefiero desviarme un poquito por la participación de mis estudiantes, porque me gusta que ustedes participen. Karma significa causa y efecto. Y esa es una ley de la cual no tenemos ninguna duda. Entonces la pregunta, digamos, sería, profe, bueno, tú me dices, ¿usted cree en el karma? Eh, yo más que creer lo veo, es algo evidente, ¿sí? El karma está ahí. Tengan en cuenta lo siguiente, ¿sí? O sea, ustedes hagan el ejercicio, un ejercicio muy sencillo. Mm, traten de ser conscientes de los pensamientos que ustedes tienen. ¿Qué piensan durante el día? Y miren qué tantas cosas van llegando a ustedes de acuerdo a esos pensamientos. Me explico mejor. Resulta que nosotros tenemos más o menos 70.000 pensamientos diarios. Sí, es un promedio, ¿no? Es un promedio, no es algo exacto. 70.000 pensamientos diarios. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es energía. ¿Mm? Es energía. Entonces, si yo pienso todo el tiempo en robo, si yo pienso todo el tiempo en violencia, si yo pienso todo el tiempo en las noticias que escucho, es importante informarse, pero hay que saber gestionar aquello que escucho, hay que escuchar con criterio y no tengo por qué dejarme llevar de lo que estoy escuchando. Entonces, si la mayoría de mis pensamientos son de miedo, entonces lo que empiezo a traer a mi vida son situaciones de miedo,
¿sí? Y una situación de miedo es la muerte de alguien, de pronto una muerte escabrosa, una muerte que nos haya impactado muchísimo. Eh, Se nos aparece de pronto un animal que puede ser un poquito peligroso. Puede pasar que hay un accidente, una fractura, bueno, alguna situación bastante compleja, una situación, por ejemplo, de pérdida de dinero, un atraco. Entonces, si yo estoy constantemente pensando en ello, entonces empiezo yo a traerlo, ¿sí? Porque son leyes naturales. Entonces, el karma, ¿qué es? Ley natural. ¿Mm? O sea, no significan cosas malas. A veces la gente asocia el karma con lo malo. Dice, uy, si yo actúo mal, entonces me va mal. En parte puede ser eso verdad, pero no se trata de que el universo, Dios o los dioses, entonces como que se venguen de nosotros por actuar mal y nos quieran dar una lección. No, la verdad es que eso es producto de nosotros mismos, de lo que nosotros hacemos. Si yo algo hago mal, no se trata de que el universo se desquite conmigo, sino se trata de que yo asuma mi responsabilidad, ¿sí? Y que si yo me la paso pensando mal de la gente, entonces después no me puedo quejar cuando quiero actuar de una manera pues positiva y los demás ven mi acción como algo negativo o no gusta. Entonces es para que analicemos internamente esos pensamientos. Ahora, eso de tener pensamientos tranquilos, de aplicarles lo que nos enseñaba aquí Epicuro, ataraxia, mmm, buscar ese bienestar del pensamiento, vendría a ser, digamos, como la gran lección que nos puede dejar esta filosofía. ¿Mm? Sí, en realidad, Laura, hay mucha gente que habla del karma y el karma lo ve como algo netamente malo, pero resulta que el karma como tal es una ley universal de causa y efecto, ¿sí? Karma es la palabra sánscrita. Dice, cuando yo era niña tenía una pesadilla con una pantera negra que mataba a mi abuelo y después que él murió nunca la volví a tener. Ok, listo. Gracias Laura por el compartir de la experiencia. Lo que pasa es que, digamos, ya estamos, ese terreno de los sueños ya es un terreno bastante, bastante amplio, ¿no? Y hay diferentes formas de analizar un sueño. Los sueños pueden ser, digamos, algún tipo de residuo de experiencia que haya quedado en el día, son el reflejo de algún temor, algún miedo que hayamos tenido. Eh, el sueño también puede ser una premonición, ¿sí? Una anticipación de algo, un mensaje de algo que quizás vaya a ocurrir más adelante. En fin, o sea, hay o sea, digamos, bastantes interpretaciones de lo que es un sueño como tal, ¿sí? Entonces, también un sueño perfectamente puede ser producto digamos, de la constancia que puede haber en un pensamiento que nosotros tengamos, ¿sí? Y se puede ver allí reproducido en un sueño, ¿sí? Entonces, esta parte es para que nosotros seamos más conscientes de lo que pensamos, porque en el día pues es inevitable el hecho de pensar cuando estamos en nuestro estado de vigilia, durante el día, cuando estamos con nuestros ojos abiertos. Viene un pensamiento, viene otro. Los orientales hablan mucho de aquietar la mente. En realidad, más que aquietar la mente, digamos, tratar de evitar el ruido, ¿sí? O el tormento que nos pueden llegar a causar ciertos pensamientos, ¿sí? Porque eso no nos da bienestar, aplicando la filosofía de Epicuro.
eso no nos daría bienestar, nos daría más bien como un estado emocional de angustia permanente. Entonces ahí es cuando vienen, por ejemplo, que los delirios de persecución, vienen, por ejemplo, algunos, digamos, algunos traumas, ¿sí? Entonces, por eso hay que darle como ese orden y esa gestión al pensamiento. Hay una frase de un periodista por ahí que alguna vez la dijo y yo la tomé en chiste. Y de cierta manera pueda que tenga razón, pero yo eso no lo puedo aplicar todo el tiempo. El tipo decía, piensa mal y acertarás. Y entonces resulta que ese piensa mal y acertarás se refería como al hecho de que si yo tengo una sospecha de que alguien está haciendo algo, eso realmente es porque está pasando. Pero pues si yo permanezco en este estado mental, pues realmente lo que yo voy a traer a mi vida son engaños, corrupciones, mentiras, ¿sí? Y yo tengo que atraer otras cosas distintas a eso, ¿sí? Bien, esto sería entonces el epicureísmo. Ustedes recuerdan que Epicuro, a través del video que vimos, habló de un famoso tetrafarmacón, ¿sí? Que eran como 4 enseñanzas, 4 lecciones grandes que nos dejaba. No sé si ustedes las recuerden, si ustedes recuerden esa fórmula que nos dejó Epicuro, pues para que nosotros como que no nos hiciéramos la vida de cuadritos. Dice Diana, no temer a los dioses. Ok, tampoco temer a la muerte, ¿sí? La muerte no es nada, o sea, cuando nosotros estamos muertos, pues ya no hay nada de qué preocuparse, punto. ¿Sí? Lo placentero es fácil de conseguir. Muy bien, Diana. ¿Y cuál es la última? Les doy una pista. No hay mal que dure 100 años. ¿Sí? Lo doloroso, bueno, se soporta fácil. Perfecto, listo. O sea, ahí estaría entonces el tetrafarmacón. Para que ustedes, o sea, no solamente se lo memoricen para un examen, porque es que eso es irrelevante. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que hacer con este tipo de lecciones es llevarlo a la vida, es vivirlo, porque digamos una filosofía de este calibre está hecha para, para que nosotros aprendamos a vivir. ¿Mm? Bien, eso sería entonces el epicureísmo. Hay otras escuelas y hay otras filosofías que son bien importantes, bien interesantes. Por ejemplo, están los cínicos. Ojo, porque no es el cínico que dice mentiras y que es descarado, ¿no? Eso no, como tal, ese no es el origen de la palabra. Los cínicos vienen de un término griego que es quínico. Voy a escribirlo acá. Y quínico es perro. Eso es lo que traduce, perro. Y entonces de ahí viene, por ejemplo, que canino, ¿no? De ahí viene también el hecho de que nosotros digamos los canes, ¿sí? Echándole los canes, cuando decimos que alguien está pretendiendo a alguna chica, uy, le está echando los canes, o sea, le está echando los perros, como se dice popularmente. Entonces, fíjense de dónde viene la palabra. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que, digamos, la práctica, la filosofía debe ser algo práctico. Y debe ser vivida de la forma más natural. Y el perro, digamos los perros como tal, son los que representan esa naturalidad. ¿Alguno de ustedes tiene perro?
Yo, profe, tengo 5. Tienes 5 perritos, listo. ¿Y cuál es el comportamiento de ellos? ¿Es un comportamiento como, Laura? Profe, ¿les describo el de cada uno o...? No, en general, en general. Pues ellos son como muy amorosos, siempre están como encima de uno, dándonos amor. Ok, exactamente. O sea, fíjate, dice Valentina que tiene 2 perros, Diana también tiene 2, etcétera, etcétera. O sea, lo que dices tú, o sea, son seres amorosos y son seres que no necesitan tanta cosa para poder ser felices, no necesitan tanta convención social, no necesitan estar tan acartonados, ¿no? Viven de una manera muy tranquila. Daniela también tiene 2 perros. Entonces, digamos que ese estilo de vida, un estilo de vida tranquilo, un estilo de vida silvestre, es lo que realmente le puede dar a uno a entender el sentido de todo esto que se llama vida, ¿sí? El mismo Jesús utilizaba una frase, decía que mirad las aves del cielo, que no se preocupan por lo que han de comer y por lo que han de vestir, no se preocupan por el día de mañana. ¿Por qué razón? Pues porque ellas saben que el Creador les provee de todo, ¿sí? Y viven tranquilas, y al vivir tranquilas no necesitan, digamos, codiciar el abrigo, codiciar la comida, codiciar la pareja del otro, no. O sea, eso significa vivir tranquilo, cuando no codiciamos ni los bienes del otro, ni la pareja del otro, cuando no codiciamos lo que quizás nos muestran los medios de comunicación y nosotros a veces sentimos que eso tan bonito que venden ahí no lo podemos comprar, ¿sí? Y nos deprimimos por eso, o de pronto la chica que sale con su super figura, su super cuerpo, o el chico que sale con el cuerpo completamente escultural. O sea, digamos que esos son esos estereotipos, esos patrones digamos, de pseudo belleza que se nos han vendido hoy por hoy, que han querido los medios de comunicación que ingresen por nuestros ojos y que a veces nos pueden generar ese tipo de inestabilidades. Ah, es que no tengo el cuerpo de no sé quién, es que mire que esta chica sí tiene buen busto, tiene bueno atrás y yo pues la verdad como que no me siento así y nos hacemos todo un drama por ello, ¿no? Entonces, en ese afán vienen entonces estas escuelas de estas clínicas para implantes estéticos y rellenos estéticos y todo el tema que pues para algunas mujeres ha sido nefasto, sí, ha hecho desastres en el cuerpo de algunas mujeres y es precisamente por un estereotipo de belleza que, que tal vez no es el adecuado y que ha entrado en nosotros y nos ha hecho ver la vida no natural, no tranquila, sí estar pendientes de las cosas que vemos, sí estar constantemente en una actitud desesperada por querer tener lo que vemos allí, pero no es natural y entonces nos alejamos cada vez más de nuestra propia naturaleza. ¿Sí? Cada vez que nos alejamos de nuestra naturaleza, pues vamos entendiendo menos la vida. Es así de simple. Entre yo más me ahinque en cosas perecederas, pues menos voy a poder entender la eternidad, menos voy a entender lo profundo de la vida y me voy a quedar solamente en un ámbito netamente superficial. ¿Mm? Para yo poder conocer pues la profundidad de un río, la profundidad de un lago, es importante que tenga la posibilidad de navegar al interior de él, tenga la posibilidad de ir hasta lo más profundo. Si yo creo que el lago solamente es lo que veo, pues estoy equivocado, que me estoy perdiendo de todo un universo que hay por debajo de, ¿sí?
todo lo que está allá abajo me estoy perdiendo de cualquier cantidad de peces, de cualquier cantidad de especies que se pueden hallar allí. Entonces, lo mismo pasa con la vida, con nuestras experiencias cotidianas. ¿De cuántas cosas nos estaremos perdiendo realmente cuando estamos tan pendientes de cosas tan perecederas, tan banales, cosas que vienen y que van? ¿Por qué les hablo de esto? Hay un personaje bien interesante que decidió vivir como un perro. Ahorita no vale aquí el discurso de, ay, pero no vivía con dignidad, pero es que él se merecía una casa. No, eso, o sea, hay que saberlo entender en su contexto. El famoso Diógenes. Diógenes era un personaje que vivía de la manera más silvestre posible. Él no tenía casa. Él vivía como el Chavo del Ocho. ¿En dónde vivía el Chavo del Ocho? ¿Quién me dice? En un barril. Ah, bueno, en el barril, exactamente. Diógenes vivía en un barril. Diógenes fue un personaje bien particular, de verdad. Él, o sea, él enseñó filosofía más por anécdotas de vida que no tanto porque se pusiera a escribir, hiciera grandes discursos elocuentes. No, 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 realmente lo que es de exaltar aquí es la sencillez de su vida. Y entonces hay un par de anécdotas que nos van a dejar algunas lecciones. Y ¿ustedes saben qué es trolear? Yo creo que sí saben qué es trolear. ¿Sí? Sí, profe, es como hacer quedar mal a alguien o algo así. Sí, como engañar. eso, como que el discurso de alguien como que lo ridiculizamos de alguna forma o lo dejamos como mal parado a la persona, ¿no? Entonces Diógenes se dio el lujo de trolear ni más ni menos que a Platón. O sea, y ustedes van a decir, al gigante Platón, al fundador de la academia, ¿se atrevió a trolearlo? Sí. ¿Y cómo lo troleó? No, pues resulta que Platón había dicho que el ser humano era un bípedo implume. Esa es la definición de hombre en Platón. O sea, dos paticas y sin plumas. Bueno, resulta que una vez Diógenes se robó por allá un gallo, ¿sí? Y lo desplumó. Y lo puso a correr por allá por cerquita a la academia de Platón. Y entonces le preguntaron que qué hacía, que qué era eso que estaba haciendo. No, pues estoy poniendo a andar a un hombre. Esa fue la respuesta de Diógenes. ¿Burlándose de quién? De Platón. ¿Sí? Estoy poniendo a andar un hombre. Claro, se estaba burlando de Platón. Hay otra anécdota. Resulta que Diógenes estaba con una lámpara de esas no sé exactamente en esa época cómo serían las lámparas, de esas que llevan como una velita allí, un candelabro, bueno, algo así. Y empezó en plena luz del día a buscar con esa lámpara. Imagínense ustedes bajo un sol resplandeciente, un cielo completamente azul y el tipo con una lámpara buscando a un hombre. Decía, busco a un hombre de verdad, o sea, buscando un ser humano que realmente fuera verdadero. O sea, todos le parecían falsos, le parecía que la gente tenía más postureos que otra cosa, ¿sí? Que uno no era, sino que uno imitaba ser, ¿no? Eso es bien, bien interesante, que en vez de que uno sea uno mismo, uno como que imita o quiere actuar frente a los demás, pero en realidad no somos nosotros mismos. Entonces por eso buscaba con su lámpara por todas partes, busco un hombre de verdad. Entonces, esta es una anécdota bien, bien interesante de Diógenes. Y hay una tercera anécdota, y ya con esto termino el tema de Diógenes,
y se troleó a otro gigante, y era al famoso Alejandro Magno. Miren nomás, Magno significa grande, ¿no? Y Alejandro Magno, ¿quién era? Ni más ni menos que un militar que había conquistado territorios desde, bueno, desde Europa hasta la India, llegó hacia los confines de la tierra, desde la visión de ellos. Fue conquistando territorios y venciendo en batallas. Un hombre con una formación cultural bastante interesante, porque el maestro de Alejandro Magno fue ni más ni menos que Aristóteles, ¿sí? Entonces resulta que cuando un día Alejandro Magno pues sabía que Diógenes era un hombre muy sabio, entonces llegó a donde Diógenes y le dijo: maestro, ¿qué se te ofrece? ¿Qué quieres? Porque pues al ver que Diógenes vivía como un perro, vivía en un barril, pues entonces pues diría Alejandro: oiga, este hombre tan sabio, pues ¿qué hace ahí? O sea, debería estar viviendo de una manera más digna, ¿no? De una manera más, sí, más opulente, por decirlo de alguna manera. Entonces llega Alejandro y le dice a Diógenes: maestro, ¿se te ofrece algo? Y entonces la respuesta de Diógenes: sí, claro, apártate porque es que estoy tomando el sol. O sea, dijo: oiga, retírese porque es que su sombra no me está dejando dar el sol y yo estoy aquí tomando el sol. O sea, en realidad no necesito más de usted, ¿sí? Estas lecciones en realidad son, digamos, como una fiel muestra de lo que eran los cínicos, ¿sí? Y Diógenes pues es como su máximo representante, ¿no? Y hay otra escuela que son los famosos estoicos. Bueno, digamos que son invitaciones a vivir una vida también más tranquila, más serena, ¿no? La búsqueda de la serenidad. Esa búsqueda de la serenidad. ¿Qué significa estoico? Fíjense los escenarios el escenario físico de cada filósofo. Entonces, por ejemplo, para Epicuro, que hablaba del bienestar y de vivir muy bien y de pronto pues sí tener los lujos, pero pues hacerlo con mesura. Entonces el escenario era el jardín, ¿sí? Lugares muy bonitos. El cínico, su lugar para filosofar, pues el barril. Y el estoico, el lugar era la puerta. Entonces, la estoa, de ahí viene puerta o digamos, o pórticos. ¿Sí? La parte, digamos, externa de un palacio, de un edificio. ¿Sí? Bueno, hablar de edificios en aquella época, pues es un error. Digamos, de un templo. Digamos que la parte externa, ahí donde se sentaban en las escaleras, bueno, ahí era un lugar para conversar. Desde ahí se hacía esa filosofía. Y entonces, esa es la famosa escuela de la estoa. De ahí vienen los estoicos, ¿sí? Y el estoicismo tiene dos grandes fuentes. Por un lado, pues viene esa búsqueda, hay una búsqueda de la felicidad. Y por otro lado, es importante tener un intelecto organizado. Entonces, en esa búsqueda de la felicidad, digamos que allí esto lo puede compartir con los cínicos o lo puede compartir también con los epicúreos. Y el intelecto organizado, el tener una estructura lógica para pensar la vida, es una herencia más que reciben de Aristóteles, ¿sí? Me voy a permitir en este momento hacer un compartir de pantalla y mostrarles brevemente un video sobre los estoicos. Es muy cortico.
Entonces estoy aquí compartiéndoles. ¿Me dicen si están viendo la pantalla compartida? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Estoy esperando aquí poder cargar este video que ahora sí. Es una corriente filosófica que tiene su origen en la antigua Grecia y Roma. El estoicismo es una corriente filosófica que tiene su origen en la antigua Grecia y Roma, y de la cual se desprenden algunas ideas sobre la felicidad que podrían aplicarse con éxito en la actualidad. Para los estoicos, el enojo era signo de ignorancia, pues para ellos, una persona sabia era quien tenía un control absoluto de sus emociones. Si alguien llegara a ofenderte, tú podrías enojarte y responder a esa agresión, pero eso demostraría que la persona que te ha ofendido es quien tiene el control sobre tus emociones. Los estoicos aconsejan sentir lástima por aquellos que buscan ofendernos, y si quien te ofende es un enemigo, puedes sentirte halagado, pues significa que algo estás haciendo bien. Para los estoicos, el autocontrol te lleva a la sabiduría, y la sabiduría te lleva a la felicidad. Un estoico debe tener fortaleza ante las situaciones adversas. El estoico sabe que por muy mala que sea su situación, las cosas siempre podrían ir peor. Si te despidieran de tu trabajo, siéntete afortunado de no estar enfermo. Si estás enfermo, siéntete afortunado de no estar muerto. Y si estás muriendo, siéntete afortunado, pues tus problemas terrenales están a punto de terminar. Para los estoicos, la felicidad consiste en disfrutar la vida en su totalidad, disfrutar los momentos buenos y los no tan buenos. El estoicismo propone que la felicidad debe provenir del interior de la persona, no de las cosas materiales ni de las personas que te rodean. Si tu felicidad proviene de cosas materiales, estas podrían romperse, se podrían perder o te las podrían robar, y con ellas desaparecería tu felicidad. Para los estoicos, la felicidad tampoco puede provenir de tus familiares, ni de tu pareja, ni de tus amigos, pues estos pueden alejarse o morir, y con ellos desaparecería tu felicidad. Para el estoicismo, la felicidad no puede provenir del exterior, sino de uno mismo. Bien, muchachos. ¿Sí escucharon el video? Sí, señor. Señor. ¿Listo? Bien. Vamos a dejar de compartir pantalla en este momento. Me gustaría escucharlos. Pues yo creo que tiene razón lo que dice, porque digamos, sí, a veces estamos en situaciones difíciles, pero o sea, debemos sentirnos como agradecidos de que no estamos en algo que podría ser peor de lo que estamos. Muy bien. ¿Qué otras cosas vieron ustedes allí? Que la felicidad se alcanza por medio de la sabiduría. Que la felicidad se alcanza por medio de la sabiduría. Claro, porque si nosotros tenemos la capacidad para ser felices, la capacidad para administrar nuestras emociones y sentirnos cada vez más tranquilos y sentirnos cada vez más amenos, pues eso nos va a dar a la larga la felicidad, ¿sí? O sea, la felicidad no puede depender de realidades externas, sino que la felicidad pues va a ser un asunto más
de índole personal. A ver, ¿qué otra enseñanza nos dejó? Que nuestra felicidad no debe ser dispuesta por una persona o sentirla porque una persona la siente, sino por autosentirla. Ujú. Es decir, hay una necesidad allí de establecer realmente una mirada hacia el interior y buscar ese interior, o sea, animarnos desde el interior, va a hacer que el exterior no dependa de mi estado emocional. ¿En qué momento nosotros le entregamos a ese mundo exterior nuestra confianza y le entregamos nuestra estabilidad emocional? El estoico diría que yo no me puedo preocupar de lo que no depende de mí. Entonces, por ejemplo, yo no me puedo preocupar, por ejemplo, de, digamos, si uno tiene un hijo, que mi hijo pues haga cosas o deje de hacerlas. Yo, o sea, yo tengo que cumplir una responsabilidad como padre, mm, pero finalmente cada uno le va a dar un destino a la vida, cada uno le va a dar su propio destino. Y llega un momento en donde yo no me puedo estar preocupando por si hizo o no hizo. Finalmente él será el artífice de su propio destino, ¿sí? Lo mismo se puede aplicar con la pareja, lo mismo se puede aplicar con los amigos, con quien nosotros queramos, ¿sí? Ojo, no me puedo hacer responsable de lo que no me corresponde, ¿sí? No me puedo hacer responsable de aquello que no depende de mí, ¿sí? Es una gran lección, porque muchas veces nuestra felicidad o nuestros estados emocionales alegres o tristes dependen de la actuación de los demás. Depositamos bastante nuestra confianza en otros y eso pues es un poco lamentable teniendo en cuenta que todo cambia, que hay un flujo en la realidad y que esas personas que quizás hoy están conmigo, quizás mañana no lo puedan estar, ¿sí? O de pronto esa pareja, ese novio, esa novia, pues en algún momento pueda que no esté, en algún momento pueda que desaparezca, se vaya porque no quiera estar más contigo y entonces eso no nos puede de pronto generar un estado emocional de derrota, no nos puede generar un pensamiento en donde lleguemos a decir que cosas como el amor no existe, o todas las mujeres son iguales, o todos los hombres son iguales. No, porque es que esa felicidad no puede depender de esa otra persona, ¿sí? Sino más bien de lo que yo pueda realmente autogestionarme, lo que yo pueda interiorizar. Allí es donde realmente reside como uno de esos secretos fundamentales para aprender a vivir, para vivir mejor. Bueno, chicos, hoy pues obviamente la clase se alargó porque tenemos 2 horas, pero vamos entonces a hacer lo siguiente, vamos a dejar acá y, y pues digamos que el resto del tiempo que nos pueda quedar de la clase, pues digamos en parte pues el descanso porque me corrí un poquito, me corrí como 20 minutos y en el resto de la hora pues que nosotros podamos hacer lectura de un fragmento que les voy a pasar ahorita por el grupo de WhatsApp y pues la idea es que cada uno como que me escriba lo que opina de ese fragmento. ¿Listo? Vamos a quedar como en ese ejercicio ahorita. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que decir. No, señor, por mi parte todo quedó clarito. Bueno, gracias, Sebastián. ¿Alguien más? Por la Gracias.
Listo. Listo, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por haber asistido y entonces estamos en contacto. Feliz día. Lo mismo, profe. Ok, profe, gracias. Bueno, a ustedes. Gracias, profesor. Listo.